FM, estamos en tu podcast de Sin Codificar como todos los días jueves. Un saludo a todo el sur de Quito, al noroccidente de Pichincha, la capital del Ecuador, Quito. Un saludo a la ciudad de Santo Domingo, un saludo a todas las personas que se están conectando en la sintonía de Estelar 99.7, a las personas que están en los taxis, en los vehículos, a las personas que se encuentran también en los buses. Estamos en vivo, son exactamente las 4:11 de la tarde. Hoy día, jueves, que inició el Mundial en la Ciudad de México, mañana en Estados Unidos y en Canadá. Y el domingo juega la selección de Ecuador por la tarde, todos atentos. Hoy día acaba también ya de jugar México contra la República de Sudáfrica y acaba de ganar 2-0. Me parece espectacular lo que fue ese partido. Así se va dando el desenlace ya del Mundial en su primer día que se inauguró en el país de México. Y otra noticia también que está causando conmoción a nivel internacional es qué está pasando en Perú en las elecciones. ¿Qué está pasando? ¿Se pinta de derecho Perú? También sería lo que es ya más o menos un abreboca de lo que pasaría en Colombia entre Cepeda y Asprilla. ¿Qué pasará? ¿Se pintará de izquierda o de derecho? Que hoy día las tendencias internacionales ya tienen esto. Ya no es que eres de centro, ya no es que eres de centro izquierda, centro derecha. No, o eres de izquierda o eres de derecha. Así se está definiendo geopolíticamente ya Latinoamérica, en Bolivia con la derecha, y estamos a la espera de ver qué pasa ya en Perú. Gran expectativa, un resultado cerrado. Y para eso tenemos un invitado internacional, un amigo de la casa, alguien que también ha sido parte de algunos gobiernos o de un gobierno también en ese país. Es abogado, conocedor también de lo que está pasando en el país. De primera mano tenemos un gran invitado, él es abogado de profesión, ha sido exministro de Estado del Perú. Señores y señores, doy la bienvenida al abogado Alejandro Salas. Querido Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias hermano por la invitación. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Estelar en Ecuador. Un abrazo a cada uno de los ecuatorianos que nos escuchan y muchísimas gracias por la invitación. No, un abrazo a ti y también a las personas, decirles que puedan volver a esta entrevista en YouTube, en Facebook y en TikTok. Pueden volver a ver los clips que subiremos y las entrevistas completas en nuestras páginas de Radio Estelar 99.7 FM. Querido Alejandro, sigue el voto a voto. Hasta la actualidad se ha escrutado el 98,21% datos oficiales del OMPE. Y por preguntarte a ti, hay una diferencia de más o menos 500 votos. ¿Cuándo se estima que en Perú se podría tener ya más o menos un resultado o un margen donde que ya se permita visualizar quién puede ser el próximo presidente de Perú? Sí, claro, cómo no. A ver, la contabilidad o la contabilización de los votos se ha venido ya haciendo más lenta en esta altura del 98%. Habida cuenta que hay 16.000 actas que han sido impugnadas. Estas 16.000 actas impugnadas tienen que pasar por un proceso legal de una justicia electoral, que en primera instancia en Perú son los juzgados electorales especiales y en segunda instancia el propio Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estas 16.000 actas impugnadas, tanto por personeros acreditados del Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, como personeros acreditados del Partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, han llevado estas actas en observación, en impugnación, y que hay que esperar, ¿no es cierto?, que ya la justicia electoral determine qué actas son válidas, qué actas son inválidas. Ambas agrupaciones políticas han hecho, digamos, su trabajo legal en ese sentido. A la fecha y al momento, la diferencia de voto oficial, según lo que establece la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la OMPE, establece que son 759 votos de diferencia los que existen. Y que en realidad, quien va a marcar finalmente la diferencia de quién va a ser el presidente o la presidenta del Perú es justamente la justicia electoral a través de la evaluación de estas actas impugnadas. Querido Alejandro, también yo quiero preguntarte, también en una entrevista alguien del equipo de Keiko Fujimori habló sobre el respecto que tú hablas sobre el jurado, que es del JEE, sobre ellos que pronto tendrían que resolver estas actas impugnadas. Y yo en esa misma línea yo quería preguntarte algo. El año 2021, cuando fue la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, hubo dos escenarios súper interesantes. El primero fue que Keiko Fujimori con una exit poll, ella se declaró ganadora ya de la presidencia en segunda vuelta, pero los resultados llegaron y obviamente quien terminó celebrando esa misma noche fue Pedro Castillo. Tú que estás en Perú,
es que existe una polarización como tal o existe un margen cerrado para que ya lleguemos al día jueves y ni siquiera el OMPE pueda emitir un resultado claro. Ha dicho que tomarán varios días más. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Es que hay un estrecho margen o una polarización? ¿O crees que han sido otros factores externos al mismo proceso electoral? El país está dividido y eso está absolutamente claro. El país, te lo digo absolutamente, en su mayoría no quiere a Keiko Fujimori como presidenta. Si Keiko Fujimori lograse la presidencia, la va a lograr, digamos así, con por lo menos un 88% del país que no votó por ella en primera vuelta. Y eso, por supuesto, es absolutamente preocupante respecto de la legitimidad que pueda tener al momento de ejercer su mandato. Quien te habla, pasada la primera vuelta, fue invitado por Roberto Sánchez como parte de su equipo técnico. Lo invité al debate. Hemos dialogado y conversado mucho con Roberto, quien compartió conmigo. Hemos sido ministros juntos en el gobierno de Pedro Castillo. Y evaluando ambos esta situación, lo que está, digamos, demorando en sí es justamente esta brecha muy corta que existe. Para nosotros, en realidad, quien debería ser el verdadero ganador es el ganador que salió en el conteo rápido. El conteo rápido en el Perú nunca ha fallado. Siempre cuando el conteo rápido se ha emitido, siempre esa personalidad política que el conteo rápido la puso como ganadora fue finalmente el presidente de la República. Siempre fue así. Menos cuando, en el año 2000, cuando hubo un fraude electoral, cuando primero anuncian como ganador de las elecciones a Alejandro Toledo y en segundo lugar a Alberto Fujimori, y después rápidamente en hora de la tarde las encuestadoras salieron a mover sus cifras, inclusive del conteo rápido. Desde ese año, del 2000, a la fecha nunca ha habido una situación en la cual el conteo rápido y las encuestadoras hayan tenido que salir a corregirse respecto a su conteo rápido. Así que hay situaciones que definitivamente llaman la atención, hay situaciones en las cuales hay que estar finalmente siempre atentos y alerta. Yo creo que el voto hay que saber respetarlo de uno y del otro lado, pero eso no significa que no se articulen los mecanismos legales para poder defender la voluntad del ciudadano, ¿no? En ese mismo contexto, querido Alejandro, sobre las elecciones de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el equipo de Keiko Fujimori dice que tiene más o menos 90,000 personeros cuidando ya el tema de lo que es el escrutinio público y las actas. Según algunos voceros de Keiko Fujimori, en entrevistas han manifestado que han recuperado cerca de 80,000 actas. Por preguntarte también a ustedes, por parte del equipo de Roberto Sánchez y tú también que has estado parte del equipo técnico, ¿cómo están ustedes también cuidando las actas en esta recta decisiva donde que se está definiendo prácticamente voto a voto o sectores por sectores de pobladores también del Perú? Como no, ese es un proceso electoral que ha marcado la mayor presencia de personeros en la historia democrática del país. Efectivamente, Fuerza Popular ha acreditado algo de 90,000 personeros, Juntos por el Perú habrá acreditado entre 75,000 a 80,000 personeros, y obviamente también contamos con todas las actas, y en todas las actas, en el Perú, gana Roberto Sánchez. Los votos del extranjero han marcado una serie de dudas, porque nunca un presidente se ha hecho presidente por los votos del extranjero. Ahora se ha tratado de posicionar, ¿no es cierto?, el mensaje de que los votos del extranjero son los que van a definir quién es el presidente. Y eso nunca ha sido estadísticamente, digamos, preciso en el Perú, ni nunca se ha dado que el voto del extranjero, del peruano en el extranjero, sea el que decide el proceso electoral. Así que sobre la base de eso hay bastantes variables que hay que seguir viendo, que hay que seguir observando, pero como te vuelvo a manifestar, hoy ya todo el tipo de conteo, siendo Roberto Sánchez ganador en todo el conteo a nivel nacional, vale decir, en el territorio peruano, si contamos los votos del territorio peruano, Roberto Sánchez ha ganado. ¿Okay? En el extranjero ha ganado Keiko Fujimori, los votos del extranjero, pero entenderás que los votos en el Perú son mucho más en millones que lo que son los votos en el extranjero, en donde adicionalmente ha habido inclusive un ausentismo marcado. Entonces viene ya el campo legal, el campo que está previsto en ley, que está previsto en la norma, de las impugnaciones y de la forma de resolverlas, y creo yo que una vez que estas sean resueltas, la OMPE podrá continuar con ese 1.8% de conteo que falta, ¿no es cierto?, que estamos hablando más o menos de alrededor de 190,000 votos aproximadamente, y una vez que esa información sea vaciada y la data, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que proclamará a quién va a ser el próximo presidente del Perú en quincena de julio. Así lo ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Estimado Alejandro, también algo que nos ha llamado a nosotros la atención es que en segunda vuelta Roberto Sánchez usó un sombrero tradicional y autóctono de las personas originarias de Perú, y se comentaba mucho de que él era el candidato respaldado o le endosó los votos Pedro Castillo. ¿Qué tanto fue determinante la imagen de Pedro Castillo en segunda vuelta para endosar esos votos a Roberto Sánchez? Porque recordemos que en las proyecciones y en las encuestas que tenían Perú pasaban dos candidatos de derecha, Keiko Fujimori, si no me equivoco era Raúl López Aliaga, pero finalmente Roberto Sánchez pasa a segunda vuelta, también se hizo eco el expresidente Martín Vizcarra, pero ¿qué tanto fue lo que predominó en la segunda para que pase a segunda vuelta? ¿Fue de pronto la imagen de Pedro Castillo o no? Mira, yo creo que sí. O sea, en el Perú hay un centralismo muy marcado. Hay peruanos que creen que el Perú solamente es Lima y hay peruanos que entienden que el Perú tiene que ver con 52 pueblos originarios y 48 lenguas que se hablan en nuestro país, que seguramente en la capital desconocen muchos eso. Y Pedro Castillo representó mucho lo que es el interior de nuestro país. Fue un presidente que solamente gobernó 17 meses y no se le dejó gobernar más. Y sobre la base de eso existieron peruanos que dijeron, con justa razón, nos han arrebatado al presidente que habíamos elegido y que se sienten identificados con él, que son millones de peruanos. Y que definitivamente cuando Roberto Sánchez toma el símbolo, habiendo sido ministro de Pedro Castillo, el símbolo que acompañó en campaña a Pedro Castillo, reivindicando su plan de gobierno, reivindicando su propuesta de gobierno, obviamente toda esa gente, ¿no es cierto?, todos esos ciudadanos consideraron que Roberto Sánchez era la opción de reivindicación de un gobierno que fue arrebatado en el año digamos, cuando fueron elegidos en el 2021 y finalmente Pedro Castillo sale de gobierno en el 2022. Así que de una u otra manera sí, ha representado un simbolismo, lo que nos hace ver que Pedro Castillo es un personaje absolutamente vigente en la historia del país, en la historia actual del país, y que seguramente seguirá vigente por mucho tiempo. Estimado Alejandro, ahorita con corte 4:30 de la tarde, más o menos, que estamos ahorita en vivo hablando sobre las elecciones de Perú, preguntarte algo, ¿cómo tú ves la dinámica que ha habido sobre la cobertura a estas elecciones? Yo te hablo como extranjero y lo que yo he podido ver de manera independiente y tratando de ser muy objetivo. Cuando se conoció que Roberto Sánchez estaba adelante en la votación, estaba por creo que más o menos 4 puntos, en la prensa internacional muy poco se hablaba ya del tema de elecciones de Perú. De hecho, yo veía medios digitales o medios nacionales de Perú para prepararme para esta elección y había muy poca actualización de información. Sin embargo, en esta madrugada ya que Keiko Fujimori está adelante con 500 votos, se han activado muchos medios de comunicación. Y algo que me llama la atención y algo que yo puedo decir que no estoy de acuerdo en lo personal, no significa que yo tenga la razón, es de que muchos inclusive dicen que según la proyección de una encuestadora o boca de urna, ganaría Keiko Fujimori. Pero algo que no me parece coherente, como tú faltando 3% para escrutar, tú puedes tener como fuente a estas encuestadoras o a estas bocas de urnas. Yo preguntarte, ustedes como Perú, ¿cómo están viviendo ahí los ciudadanos peruanos? ¿De pronto ya tienen una tendencia a quién será ganador o crees que no? ¿Crees que no hay todavía quien se defina un claro ganador? Alguien de Keiko Fujimori indicó que ellos están siendo prudentes, están siendo pacientes, que inclusive que con los 90,000 personeros que tienen, de pronto ellos, dudosamente ellos van a pedir que ha habido un fraude. ¿Cómo se siente en el ambiente de Perú? Y tú que estás como parte del candidato Roberto Sánchez, ¿cómo sienten ustedes como equipo? ¿Cómo se siente? ¿Optimismo, prudencia o hay un poco de negativismo? No, hay prudencia, pero hay también el campo de estar atentos, de estar alerta. Mira, lo que tú manifiestas es correcto. La Unión Europea ha sacado un informe respecto de la actuación de los medios de comunicación en el Perú. Y hay muchos medios de comunicación que han sido debidamente identificados, capitalinos, de audiencia en política en la capital del Perú y con resonancia seguramente a nivel nacional, en donde la Unión Europea ha indicado y ha señalado claramente que han tenido un rol de demasiado favoritismo hacia Keiko Fujimori y más bien todas las noticias que daban de Roberto Sánchez estaban vinculadas a un lado de negatividad. Todo con Roberto Sánchez era absolutamente negativo. La Unión Europea ha llamado la atención de esta situación y claro, estos dejaron de ser medios de comunicación y se convirtieron pues en relacionistas públicos de una candidata a sabiendas seguramente de los intereses que hay atrás de ella para con ellos. Entonces, pero claro, son medios que informan e informaban todo el día. Roberto Sánchez y su candidatura ha tenido todo un campo, ¿no es cierto?, digamos, bien pesado de poder revertir y debatir
todas estas malas informaciones que muchas veces eran sumamente exageradas. Entonces, bajo esa premisa, lo que nosotros ahorita estamos haciendo, yo tengo una reunión con Roberto Sánchez un cuarto para las 6 de la tarde, es ser cautelosos, sí, pero ser vigilantes de muchas anomalías, de muchas tropelías informativas y de la forma en cómo de una u otra manera se ha tratado de llevar, ¿no es cierto?, la mejor agua para el lado de Keiko Fujimori. Y ahí tenemos que estar atentos para que eso no tenga vínculo con el campo de, digamos, tratar de meter manos en el proceso electoral. Si el proceso electoral es limpio y transparente y los personeros nos dicen que todo ha sido limpio y transparente, quedará respetar el resultado de quién sea el ganador. Querido Alejandro, hay gran expectativa en Perú por ver si es que la tendencia sería de izquierda, porque ahora hay una polarización latinoamericana, o eres de izquierda o eres de derecha. Ya no creo que tanto te puedes vender como una tercera vía o como centro. Yo creo que ahora está definido, o eres de izquierda o eres de derecha. Derecha tradicional o derecha alternativa. Izquierda tradicional o izquierda alternativa. Hay expectativa que pase en Perú, hay expectativa que pase en Colombia y cómo se pintaría ya Latinoamérica. Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante sería y qué tanto influiría en Latinoamérica si es que gana Roberto Sánchez en Latinoamérica, en Perú para Latinoamérica, perdón? Bueno, yo creo que Roberto Sánchez tiene una propuesta sumamente integradora con Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica desde hace bastante tiempo viene siendo dividida justamente por estos campos de izquierdas y de derechas, que finalmente ese tipo de enfrentamientos que los tratan de resumir en el foro de Sao Paulo, en el foro de Madrid, ¿no es cierto? De una u otra manera lo que hacen es dividir a las naciones, dividirlos y ponernos más límites de los que ya tenemos geográficamente, ¿no es cierto? Yo creo que necesitamos integración. Roberto Sánchez, independientemente de las ideas o las propuestas que tengan en otros países, ya sea de derecha o izquierda, lo que él tiene en su plan de gobierno es que el Perú no va a desarrollarse si es un país que está cerrado a las puertas o cierra sus puertas al mundo. Tiene que ser un país integrador, tiene que ser un país que se abra hacia el mundo, y creo que esa es la propuesta que se tiene. La derecha en este caso en el Perú es una derecha recalcitrante, creo que muy mal representada. López Aliaga, el candidato que se decía favorito de la derecha, terminó perdiendo, denunciando supuestamente un fraude y que su principal contendora y enemiga había sido Keiko Fujimori, otra candidata de derecha, lo cual te hace ver el ánimo de ambición y no de unión de ese pensamiento de derecha, ¿no es cierto? Otros candidatos de derecha como Carlos Álvarez, un cómico sin estudios, que lo único que salía era hablar, ¿no es cierto? Y de una u otra manera sirvió al gobierno Fujimori, también terminó dándole el apoyo a Keiko Fujimori, y otros candidatos más de derecha, digamos, minúsculos, que de una u otra manera siempre su posición ha sido la de dividir, la de partir con odio y la de, por supuesto, discriminar, ¿no? Entonces, por el lado de Roberto Sánchez no ha existido esa propuesta. La propuesta que siempre ha existido es una propuesta integradora, y creo yo que si Roberto Sánchez logra en el conteo final hacerse la presidencia del Perú, va a ser un presidente absolutamente integrador, ¿no? Alejandro, también yo quería preguntarte algo y ya viene un tema más, ya un tema de gestión. Yo no sé si me estoy adelantando, pero es algo que yo tengo la obligación de hacerle por lo que la característica de varios presidentes que han tenido en el último periodo presidencial. Pero ¿cómo se blindarán a ustedes para que no le pase igual que a Pedro Castillo, para que lo vaquen, posiblemente hasta para que no lo metan preso, considerando que Keiko Fujimori obviamente va a tener nuevamente, creo que la mayoría en el Congreso, tanto en el Senado y tanto también en la Cámara? ¿Cómo harán en este caso? Si Roberto Sánchez, ¿tú qué sugerencia le darías, a pesar de que, bueno, él es el presidente cuando llegue? Pero yo sí tengo que preguntarte esto por las características que te acabé de hablar. Pero ¿cómo asegurar de que no le pase lo mismo que a Pedro Castillo? Sí, es muy importante tu pregunta, porque ya la receta la dejó Pedro Castillo. Pedro Castillo tuvo la mala suerte de en su gobierno existieron algunos personajes de mandos medios que, aprovechando su confianza, ingresaron al campo de la corrupción. Mandos medios corruptos que se declararon corruptos y que hoy están libres. Gozan de la libertad por el hecho de haber sido corruptos y haber dicho que quien los ordenó ser corruptos fue el presidente Castillo, ¿no? Cuando no lo conocían siquiera el presidente Castillo. Entonces, ¿la receta cuál es? La receta es rodearte de gente idónea, gente buena, gente correcta, gente que realmente tenga vocación de servicio para con el país, y no darle carne, ¿no es cierto?, a las hienas del Congreso, que van a buscar seguramente desestabilizar un gobierno y van a querer vacar. Pedro Castillo se rodeó de malas personas en un primer momento, seguramente por la falta de experiencia, y eso le tomó partida y le tomó una factura que le costó durante todo su gobierno hasta su salida, porque lo orillaron finalmente a que tenga que salir.
a través de justamente uno de estos corruptos que salió a hablar en televisión el día que se iba a debatir y discutir su vacancia. Entonces, sobre la base de eso es que de una u otra manera encontramos una situación en la que, digamos, ya se tiene la receta, de lo que se tiene que hacer para, de una u otra forma, no caer en las manos de estos señores, ¿no? Bueno, exactamente, son 4:30 de la tarde, estamos en vivo, se está conectando desde Perú el abogado Alejandro Salas, exministro de Estado, también en la presidencia del expresidente Pedro Castillo. Estamos hablando sobre las elecciones de segunda vuelta. Hay una pelea voto a voto entre Keiko Fujimori de derecha y el izquierdista también Roberto Sánchez. Estoy viendo aquí las actualizaciones en Google y la tendencia sigue la misma, no ha habido un cambio todavía y lo que se mira es de que sigue la pelea voto a voto. Varios medios internacionales de España dicen que hay un empate técnico. Algunos le ponen a Keiko Fujimori como primera, pero sin embargo los votos más o menos son 550 votos de diferencia. Están muy peleados en esta segunda vuelta. Estamos hablando sobre ese tema con el abogado Alejandro Salas. Son exactamente 4:31 de la tarde. ¿Por qué repito la hora? Porque estamos viendo los cortes que tiene también en este caso el OMPE sobre la institución electoral de Perú, a ver cómo va el conteo de votos. Muchos medios de comunicación hablan que hay un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Querido Alejandro, también algo importante que yo no puedo dejar de preguntarte es, pero, o sea, tú tocaste un tema muy especial, que de pronto no tiene que haber en un gobierno corrupción, pero muchas de las veces los expertos en políticas dicen que de pronto no eso tiene que ser real como tal, de que exista corrupción, sino que sea creíble. ¿No crees que va a pasar lo mismo, que hay un linchamiento mediático con los medios de comunicación y nuevamente a Roberto Sánchez le termine pasando también lo que le pasó a Pedro Castillo? Sí, claro, pero acá la aceptación de la población tendría que ser el principal garante, ¿no? Yo creo que si el pueblo acepta un gobierno y el pueblo no se deja, digamos, o no compra aspectos de desestabilización que no tengan ningún tipo de sustento en argumento, yo creo que nadie podría atreverse de una u otra manera a intentar ir en contra de un gobierno que realmente está trabajando por su gente. Así que sí, pero son escenarios que se pueden presentar, por supuesto. Los fujimoristas yo no creo que cambien mucho su aspecto. Entonces, bajo esa premisa creo yo que debemos garantizar desde un buen gobierno la aceptación que pueda tener Roberto Sánchez y sobre la base de ello hacer un mejor país, ¿no? Y tratar de una u otra manera, así sean, digamos, del lado de Keiko Fujimori, así sea del lado de ellos, tratar un tipo de consenso y acercamiento que le haga bien al país. Yo creo que los enfrentamientos en política en Perú ya nos han costado mucho. Tenemos 10 presidentes en 10 años, es una barbaridad en realidad, y creo que eso es algo que ya debemos cambiar. Querido Alejandro, en las próximas horas tendremos algún pronunciamiento ya del candidato Roberto Sánchez. ¿Habrá alguna rueda de prensa? De pronto saldrá a dar declaraciones. Entiendo yo que se han estado moviendo bastante los voceros de Keiko Fujimori, pero obviamente los dos candidatos son muy prudentes. ¿Habrá algún pronunciamiento de Roberto Sánchez en las próximas horas? Entiendo que también esto puede ser el día de mañana, que se tenga un resultado de pronto más claro, porque ya la diferencia es mínima y viene el conteo voto a voto, y entiendo que también están llegando unos packs de otros países y entiendo que esperan también que se abran esos packs para que se puedan realizar los conteos. Sí, en realidad el conteo del extranjero ya prácticamente está culminado, el porcentaje que queda es mínimo, ¿no? Y efectivamente, el voto se ha quedado en un 98%, porque ya viene el procesamiento de las actas impugnadas, donde ya empieza, ahí entra la tarea del campo legal, ¿no? Así que sobre la base de eso, seguramente Roberto Sánchez se pronunciará, ya sea en horas de la noche o mañana en la mañana, después de la reunión que se tenga hoy en la tarde, ¿no? Hoy en la tarde. Una consulta también, o sea, ahorita para que quede netamente claro, para que ya ahorita van ustedes ya al conteo sobre las actas inconsistentes o impugnadas, para que eso de pronto ya no nos quede ninguna duda. Voto extranjero prácticamente se termina, voto nacional está terminado. Ahorita con lo que van ya es netamente con las actas impugnadas, ¿eso es correcto? Correcto, son alrededor de 1.600 actas impugnadas que representan alrededor de 180.000, 190.000 votos aproximadamente. ¿En cuánto tiempo estimas? Yo entiendo que el OMPE ha dicho que eso puede tomar hasta mediados de julio, pero tú con tu experiencia, ¿en cuánto tiempo tú crees que ya se podría tener un resultado para saber quién podría ser el próximo presidente? Dentro de los plazos que expone y pone el proceso electoral, más o menos esto, con todas las instancias en el Jurado Nacional de Elecciones incluido, debería estar culminando entre el 27 y 28 de junio.
o entonces todavía hay varios días, hay que esperar ahorita. Entonces, como tú nos aclaras, y eso es importante también que sacaremos este clip para TikTok, importante lo que tú nos dices, prácticamente lo que va a definir la elección de Perú ahorita ya son las actas impugnadas, de eso que quede netamente claro. Obviamente ahorita ya no podremos googlear porque ahorita ya lo que entra en realidad es ya el tema de actas impugnadas, prácticamente el conteo se ha terminado. Qué gran aclaración que nos has querido, Alejandro. Y para ir culminando esta entrevista, mi estimado Alejandro, también yo preguntarte algo. Tú que has trabajado con Roberto Sánchez, que han sido compañeros también en el ámbito ministerial, por preguntarte, ¿él aceptará, si es que no ha habido fraude, él aceptará la derrota en caso de perderlo y felicitará a Keiko Fujimori, o cómo será la reacción de Roberto Sánchez? Yo sí considero que si el proceso electoral, si los personeros del partido reportan que se perdió, ¿no es cierto? Esperemos que no sea así. Yo creo que corresponde, por supuesto, aceptar el resultado. Y Roberto Sánchez es un caballero, o sea, yo creo que él le va a demostrar y le va a enseñar educación a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, en todos los procesos electorales que perdió, nunca fue a felicitar a su contendor. Yo creo que Roberto Sánchez podría darle un ejemplo de ello, y cómo no, sí, y saludar su estrecha victoria, sabiendo que no va a tener mayoría de aceptación en el país y que va a tener que lograrla haciendo un buen gobierno y un gobierno correcto, dejando de lado las atrocidades que hizo el gobierno de su padre en algunos campos que no estuvo bien, y por supuesto deslindando o pidiendo perdón Keiko Fujimori por lo que fue el gobierno de Dina Boluarte con las muertes que vieron, porque ella y su bancada los avaló y los cubrió. Entonces, de una u otra manera, yo creo que Roberto Sánchez sí podría darle esa clase de decencia, ¿no? Querido Alejandro, también para ir terminando esta entrevista contigo desde Perú, que te estás conectando y que estamos en vivo también, valga la redundancia, 4:26 de la tarde, yo quería también hacerte otra pregunta muy importante. ¿Cómo, y ahorita entre el ámbito legal y tú como abogado, cómo ya se blindarán y cómo serán los veedores ya en esta etapa decisiva, que es en el JE, con el jurado, sobre el escrutinio y la verificación de estas actas impugnadas? Sí, ya eso entra en un campo netamente legal, en donde la parte legal de ambos partidos políticos son quienes van a esgrimir sus argumentos respecto de las actas que han impugnado, y serán los juzgados electorales especiales, que están presididos por jueces de la Corte Superior de Justicia en el Perú, quienes determinarán. Y si no le gusta a alguno de los personeros o de del campo legal de cada uno de los partidos el resultado que han dado, interpondrá un recurso de apelación, y la apelación será vista ya por una instancia superior, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces es por eso que este es el camino legal que hay que seguir entre las audiencias para resolver los casos y las apelaciones que puedan venir, más allá de las nulidades que se puedan presentar cuando se advierten algún tipo de irregularidades. Todo eso ya entra en un campo legal. Alejandro, también ya una de mis últimas interrogantes es, ¿cómo tú crees que cambiará el mapa electoral en un posible triunfo de Roberto Sánchez? ¿Cómo cambiaría el mapa electoral de Latinoamérica con las tendencias de izquierda y a la espera también de los resultados de Colombia? ¿Cómo crees que variará ya la tendencia en Latinoamérica? Sí, bueno, sería una variable importante en donde a los gobiernos de izquierda les corresponde demostrar a la derecha que sí son gobiernos que pueden hacerle bien a cada uno de sus países, y eso de que el crecimiento económico se paralice en un país cuando entra un gobierno de izquierda es falso, ¿no es cierto? Y yo creo que ese mapa geopolítico, digamos, de la región sí marcaría un escenario importante para la izquierda, que, como te digo, o sea, no les da carta libre para decir, porque la región nos eligió a nosotros, vamos a gobernar como queremos, sino por el contrario, les marca una obligación de ser buenos gobiernos para que de una u otra manera exista y empiece a existir un acercamiento más con no solamente los ciudadanos de cada uno de sus países, sino también con otro tipo de pensamientos que de una u otra manera los rechazan, ¿no? Bueno, amigos, estamos en vivo aquí en Radio Estelar 99.7 FM, en tu podcast de Sin Codificar, como es todos los días jueves, aquí decodificando la información, hablando temas de interés. En este caso estamos hablando sobre las elecciones y resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Estamos hablando con alguien también que está haciendo parte del equipo del señor Roberto Sánchez, como es el abogado Alejandro Salas. Estamos en vivo y nos ha dicho también el abogado Alejandro Salas que ahorita lo único que queda en esta instancia y es ya netamente que definirían los resultados son el conteo de las actas impugnadas,
que más o menos suman cerca de 160,000 votos. Hay que esperar todavía, hay que esperar también un pronunciamiento del candidato Roberto Sánchez. Hay que ser prudentes también, lo ha dicho tanto el equipo de trabajo de Keiko Fujimori y algunas personas que han sido parte del equipo técnico también de Roberto Sánchez, en este caso el abogado Alejandro Salas. Querido Alejandro, quería agradecerte por tu tiempo, estamos en vivo exactamente, gracias por conectarte desde Perú. ¿Cuál es tu mensaje final? Bienvenido. Gracias, hermano. No, a Ecuador simplemente desearle siempre lo mejor, un país hermano. Estamos con ustedes en el Mundial, vamos a hacerle barra a cada uno de los goles que puedan hacer. Y a los hermanos peruanos que están en Ecuador, nada, pedirles tranquilidad, de expectativa como todos estamos. Y al final de todo creo yo que quien debe triunfar finalmente es la democracia y debe triunfar las soluciones que debe tener un país. En este caso el Perú, deseándole siempre por supuesto lo mejor a un hermano país como es el Ecuador, al cual conozco y como te vuelvo a repetir, me encantaría 1000 veces volver a visitarlo. No, gracias a ti, querido Alejandro. Hemos estado en vivo, se ha conectado desde Perú el abogado Alejandro Salas, ex ministro de Estado de Perú también, y hemos estado hablando sobre los resultados entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Desearles a Perú también, a nuestro hermano país, lo mejor, que triunfe la democracia, que gane Perú, que tenga una estabilidad política, que ya el próximo presidente trabaje en bien de las personas, de los ciudadanos y de los más necesitados del país de Perú. Sin más que agradecerles también a toda la sintonía, son las 4:41 de la tarde, a las 18 horas viene Energía Total Plus con un programa futbolero, como ustedes han visto nuestro set, está vestido ya como se merece el Mundial. Gracias a todos y pueden volver a ver esta entrevista en Facebook, en YouTube y en TikTok. Gracias a ti también, querido Alejandro, un fuerte abrazo. Gracias. Chao, muchas gracias.